damos nuevamente la bienvenida a esta nueva clase de Iglesia Infantil Oreb. Nos da mucho gusto estar nuevamente en su hogar y nos da mucho más gusto, como todos los domingos, compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a tener una clase muy interesante. Bueno, toda la vida de Jesús es interesante. Y bueno, vamos a ver qué lección nos tiene con voy a adelantar, con este milagro que Él hizo. Vamos a orar para poner la clase en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, gracias porque por tu misericordia estamos aquí, gracias porque nos honras teniendo esta clase, nos das permiso de compartir tu palabra y permite que seas tú el que hable y no nosotros, y que pues estas enseñanzas que tienes el día de hoy para los niños, ellos las apliquen en su vida y ellos sigan confiando en ti, que su confianza crezca y que su amor por ti también crezca. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Adonai y me da gusto de que podamos alabar a nuestro Dios a través de las canciones. Les invito a que comencemos este hermoso día alabando a nuestro Dios. ¡Cantemos! Salmo 118:1 dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. De eso trata esta alabanza, de que la bondad de Dios nos llena nuestro corazón de alegría. Acompáñenme a cantar bondad. Me llena de alegría, me creaste en medio de sufrir. Por mi parte yo te alabaré y diré que eres Dios de bondad. Muéstranos hoy tu bondad, pues tú eres Dios. Y entre gritos de alegría hablaremos, Señor, de tu inmensa bondad con el puro actuar. Y entre gritos de alegría hablaremos, Señor, de tu inmensa bondad con el puro actuar. De tu inmensa bondad con el puro actuar. De tu inmensa bondad con el puro actuar. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dios nos invita a que estemos contentos cuando nos vaya bien o cuando nos vaya mal, solamente porque Él nos ama y nos quiere mucho. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe al Señor, lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio
címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Hola, ¿conocen a la reina Esther? Pues en este canto aprenderemos sobre ella. ¿Y saben qué? Yo he aprendido a la reina Esther que cuando obedecemos y tenemos confianza en el Señor, podemos lograr grandes cosas. Así como dice en la Biblia, Salmos 119, 3b. Quiero obedecerte de todo corazón. Con esa convicción, los invito a que juntos cantemos Esther. Esther era mujer muy bella y Dios quiso usarla a ella. Ganó el concurso y fue reina. Vivió dejando su huella. Y Dios le dijo a Mardoqueo que Esther debía actuar. Y Esther logró salvar al pueblo judío de Amán. Esther ya pudo saber que debía obedecer. Buscó presentarse ante el rey y valor logró tener. Y Dios tuvo el control. Y en la historia ganó el Señor. Esther era mujer muy bella. Y Dios quiso usar a la reina. Salvó a su pueblo y fue ella quien dio su palabra en la escena. Y Esther actuó con gran valor, confiando en el Señor. Y así logró salvar al pueblo, actuando por amor. Esther ya pudo saber que debía obedecer. Buscó presentarse ante el rey y valor logró tener. Esther ya pudo saber que debía obedecer. Buscó presentarse ante el rey y valor logró tener. Y Dios tuvo el control. Y en la historia ganó el Señor. En primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Él es amor. Si conocemos a Dios, debemos reflejar una vida de amor al prójimo, porque es una característica esencial de Dios. Él nos da todo lo necesario para amar y perdonar, y que Él se manifieste plenamente. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Ahora corran todos por sus Biblias y cantemos juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito
sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Buenos días, pequeños. Vamos a ver nuestro texto de esta mañana y les invito a que abran su Biblia en el libro de Filipenses, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4:19. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Este es nuestro texto de esta mañana, pequeños, y como se mencionó en un inicio, nuestra lección del día de hoy es Jesús alimenta a la multitud. Y acá tenemos una imagen que nos habla que Jesús tiene poder para suplir las necesidades de las personas. Jesús vio una gran multitud que se acercaba a él y supo que esa gente iba a tener hambre. Así que usó la comida de un niño que había llevado para su almuerzo para alimentar a todas esas personas. Con ese milagro, Jesús suplió la necesidad de toda esa multitud. Podemos darle gracias por suplir nuestras necesidades. Y aquí vemos en esta imagen lo que les acabo de mencionar. Y bueno, vamos a repetir nuestro texto, pequeños, en 3 momentos. Iniciamos, chicos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Muy bien, pequeños, recuerden estar repitiendo el texto durante toda la semana. Nuevamente lo repetimos, chicos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Muy bien, pequeños, pues este es nuestro texto de esta mañana y les invito que lo sigamos repitiendo y que nos los aprendamos. Nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Es una de nuestras clases que ya de este nuevo año que estamos iniciando. Espero que esta semana de clases les haya ido bastante bien y puedan pues también empezar con muchos ánimos y con muchas ganas, a pesar del frío, ¿verdad? Porque está haciendo mucho frío. Ahorita ando medio destapado porque me puse esta camiseta. Fíjense, esta camiseta especialmente me la puse para dar esta clase el día de hoy. Y bueno, esta camiseta me la llevé el fin de año cuando estuve allá en la escuela. Y ya andaba con mi sudadera que decía acerca de la Navidad, Jesús es la razón. Pero un día estaba haciendo medio calorcito, entonces me quité la sudadera y salió esta camiseta. Y uno de mis alumnos me dijo, oiga profesor, creo que está mal su suma, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Dice, porque 2 más 5 no dan 5,000. Y bueno, le dije, es que te falta leer la Biblia, ¿no? Y también yo creo que a algunos de ustedes les hace falta leer la Biblia, porque sí, a lo mejor han dicho, sí, como que esta suma como que no da adecuadamente a lo que ustedes están pensando, ¿ah? Y bueno, hoy lo vamos a descubrir por qué 2 más 5 me da 5,000. Al final de la clase ya les voy a dar la explicación de acerca de esto, ¿verdad? Y pues bueno, estamos viendo en este mes el poder del Señor Jesús y lo vamos a ver a través de sus milagros, ¿verdad? Y entonces, en esta ocasión la clase se encuentra en el Evangelio de Marcos. Muy cortita la clase, pero muy
mucha enseñanza acerca de el poder del Señor Jesús y el sustento también de nuestro Señor Jesús. Vamos entonces al Evangelio de Marcos capítulo 6 y vamos a buscar nuestra Biblia en los versículos 30 al 34. Pero antes de iniciar, les quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Han tenido a ustedes alguna vez hambre? ¿Sí? ¿Qué se siente tener hambre? Y sí, se siente bastante feo porque pues todo se nos antoja, y es más, hasta cuando pasamos por algún lugar así y huele rico decimos, ¡ay, ya tengo hambre! ¿Verdad? Y a veces nos pasa porque nos podemos tardar. En diciembre fuimos a pagar los impuestos de la casa que tenemos allá en Veracruz y había que irse muy temprano, ¿no? Y llegamos a las 8 de la mañana y nos tardaron demasiado tiempo, ¿no? Demasiado tiempo, salimos casi 11 de la mañana y luego fuimos a pagar el agua y estábamos ya pagando el agua y que llegamos ahí y pues también había mucha gente y se estaban tardando mucho para el cobro de los impuestos del agua. A final de cuentas salimos, pero ya eran la 1 de la tarde, imagínense. Y nosotros sin desayunar, ¿sí? Entonces, pues sí, ya hacía hambre, ya, ahora sí como decimos, ya me chillaban las tripas de hambre, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que les ha pasado a ustedes alguna vez y yo creo que también, pues han pasado este tiempo de necesidad y pues se siente feo, ¿eh? Pues la lección pues, se trata de un acontecimiento, pues de que alguien también tuvo hambre, fíjense. Fíjense, la palabra de Dios dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, ven vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, ¿no? ¿Sí? Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, ¿no? Dice que aquí tengo una tarjeta con la imagen, la voy a sacar un poquito para que la vean. Ahí está el Señor Jesús con sus discípulos y pues están platicando acerca de lo que habían hecho días anteriores y dice que tanto hacían y tanto era la multitud tan grande y todo lo que estaban haciendo, pues que no les daba tiempo ni de comer, ¿no? Entonces, pues empezando hablando de eso, pues es que a veces lo que hacemos y los labores del día, pues no nos da tiempo pues ni de comer, ¿no? Y entonces le dice el Señor Jesús, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar a la barca, vámonos a treparnos todos a la barca y vámonos a un lugar aparte, ¿no? Para poder ir y estar a solas y pues poder descansar un rato, poder disfrutar el tiempo ahí, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Pues bueno, vamos a leer la Biblia, qué es lo que dice, lo que sucedió después de que se subieron a la barca y se fueron a ese lugar desierto, supuestamente, que estaban y se estaban apartando de ahí. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, fíjense, ahí. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, ¿no? Iban queriendo huir de la gente y la gente dijo, ¡ay, ahí va el Señor Jesús con sus discípulos! ¡Ah, pero va en un barco, va en una lancha, en una barca! No importa, vámonos a pie, le rodeamos y nosotros llegamos. Imagínense cuánto se tardó en llegar en la barca. A lo mejor no iban remando y todo, iban más descansados, pensando que no llevaban prisa. Pues les ganaron, ¿verdad? Les ganaron y dice que cuando llegaron ya estaba ahí. Y salió Jesús y vio una gran multitud, dice la palabra de Dios, ¿sí? Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿verdad? Ahí vemos al Señor Jesús que está con esta multitud y la gente se arremolinó alrededor de el Señor y ahí estaba, ¿para qué?
pues para que les enseñara, ¿no? Y en esta parte de la lección, pues nos quiere enseñar algo muy importante el Señor Jesús. Pues dice la palabra de Dios que Jesús tuvo compasión de ellos. Cuánto les amaba, ¿no? Dios les amaba de una forma a todas estas personas que lo habían ido a buscar para estar con Él. Y no solamente estar con Él, sino aprender de Él, ¿verdad? Y déjame decirte que Dios te ama a ti también. La Biblia, aquí vamos a buscar en la Biblia, en el libro de la primera carta de Juan, ¿sí? Capítulo 4, ¿sí? Versículo 8. Y fíjense lo que dice la Biblia aquí en el capítulo 8. Si decimos que no, dice, en primera de Juan 4, perdón, es que estoy leyendo mal el capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor y por eso Él también te ama a ti y ama a todos los que le quieren seguir, a todos estar con ellos, ¿verdad? Y tú puedes estar con Él, porque déjame decirte que Dios es el creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer, ¿verdad? Porque hay cosas que el hombre puede hacer, puede hacer un edificio, puede hacer una casa, puede construir un carro, ¿eh? Pero las cosas que Dios hace, nadie las puede hacer. ¿Qué cosas el hombre no puede hacer? A ver, piensen un poquito, ¿no? Yo les voy a dar hasta unos ejemplos de que ustedes, después de que me están pensando, ya pensaste algunas, yo creo que sí, y van a ser algunas que yo también estoy pensando, ¿ah? ¿Como qué? Como el cielo, como el sol, las estrellas, a tu mamá y a tu papá, ¿verdad? Dios los creó, a tus hermanos, es más, te creó a ti tan especial que por eso podemos ver que el amor de Dios está ahí contigo y te ama de una forma tan especial. Déjame decirte por qué, porque Dios es santo. Santo quiere decir que no hay maldad en Dios. Dios no puede ver el pecado y nunca ha hecho pecado. Por eso Él es santo y quiere que todas las cosas sean bien, porque Él es santo y quiere reflejar también esas cosas en nosotros, su santidad en nosotros. Pero fíjate, la palabra de Dios dice que Él está preparando un lugar muy especial para que tú y yo estemos con Él. Es más, el Señor Jesús cuando se fue, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuera así, yo los hubiera dicho, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Sí, hasta luego hacemos la prueba. ¿De qué color son las casas en el cielo? Pues moradas. No, pero moradas está hablando acerca de donde vamos a poder estar ahí, ¿verdad? Vamos a morar, el verbo morar con Él, y podemos estar ahí porque Él quiere que estés ahí en ese lugar donde Él está. ¿Y por qué? Porque cuánto Dios nos ama y te ha amado a ti y a mí tan especialmente, ¿verdad? Como amaba a la gente de aquel lugar cuando se dio cuenta que estaba ahí, pues bueno, agarró y dijo, pues vamos a enseñar, pues ya estamos aquí, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, vamos a regresarnos al libro de Marcos, para ver qué es lo que sigue en la lección aquí acerca de esta alimentación. Déjenme ponerle un papelito aquí porque no se me pierda cuando me voy de regreso. Ok, ahí dice, fíjense lo que dice. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿no? Entonces la gente pues estaba ahí con el Señor Jesús y estaban muy atentas en ese momento por todo lo que estaba enseñando con el Señor ahí en ese momento. Y entonces pues pasó el tiempo y ahí ellos seguían escuchando al Señor Jesús y no se habían percatado que ya era muy tarde. Y si recuerdan la palabra de Dios, cuando leí al principio, dice que se fueron a un lugar desierto, ¿no? No se fueron a otra ciudad, no se fueron a un hotel 5 estrellas a descansar, donde todo está incluido, que nomás levantamos la mano y alguien viene y nos ofrece de comer o de beber, ¿verdad? No, estaban en un lugar desierto. Ellos iban a ese lugar para poder descansar, que nadie les interrumpiera, pero oh sorpresa, ¿verdad? Llegaron y ya estaban ahí y empezó a enseñar y
ya estaban en ese momento. Y dice la palabra de Dios en el versículo 35, que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar desierto y la hora ya es muy avanzada, ¿no? Vemos aquí en la ilustración cómo se encuentran ahí los discípulos con el Señor Jesús y le dicen, Señor, pues ya córrelos, ¿no? Como decimos a veces nosotros, ¿verdad? Señor, ya córrelos porque pues ya el lugar es desierto, ya es tarde y el lugar es desierto, ¿no? Y luego les dice la escritura, despídelos para que se vayan a los campos, a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer, ¿no? ¿Sí? En ese momento, pues dice la palabra de Dios que la hora era avanzada y la gente no tenía qué comer. Era un problema bastante grande, ¿no? No había qué comer, ¿no? No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que llegan a algún lugar y ya están hambrientos y oh sorpresa, ya se acabó la comida, ¿no? Y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y era el único lugar abierto, ¿no? Para colmo, ¿no? Aquí no había tienditas, no había dónde comprar la comida. Entonces les dice, los discípulos dicen, pues Señor, pues que se vayan yendo para que vayan a buscar dónde comer, ¿no? A los pueblos, a las aldeas o a los lugares cercanos que están aquí para que sí ahí puedan comprar y puedan qué comer. Pero era un gran problema de ahí. El Señor sabía de su problema. El Señor sabía de su problema, pero seguramente pensaba en un problema más grande que era el de la comida que tenían. ¿Cuál era el problema que tenían que también tú y yo tenemos? Es el pecado. El pecado, acuérdense, es algo terrible, ¿no? Acuérdense que pecado es todo lo que pensamos, todo lo que vemos, oímos, hablamos, olemos y hacemos que a Dios no le agrada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Has hecho algunas cosas que a Dios no le agradan? Pensando en este ejemplo, yo creo que sí, ¿verdad? Como robar, como mentirle a papá, como decir groserías, ¿sí? A veces no es bueno hacer esas cosas y pues no, tantos tontos, a mejor te estás acordando ahí y a lo mejor me estás mencionando, aunque yo no te puedo oír, pero tú me estás mencionando algunos de esos, o hasta tu mamá te está en este momento, ay, acuérdate que tú también me hiciste eso, acuérdate que no obedeces, ay, acuérdate que te peleas con tus hermanos, ¿verdad? Y ahí nos están recordando acerca de nuestros pecados, así que fíjense, la palabra de Dios lo que dice acerca del pecado en el libro de Romanos, versículo 3, ¿sí? Romanos, capítulo 3, versículo 12, pero vamos a leer nada más la segunda parte del versículo. Vamos a Romanos, capítulo 2, es capítulo 3, perdón, versículo 12, pero la segunda parte dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Dice también por ahí en Romanos, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios, ¿verdad? No hay una persona que no haya pecado. No hay. No importa que sea chiquito, grande, mediano, no hay uno. El único que no hizo pecado fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él no puede ver el pecado, ¿no? Nacimos en pecado y necesita un castigo ese pecado, ¿verdad? ¿Cuál es el castigo del pecado? Pues estar separados de Dios, de la gloria de Dios, ¿verdad? Acuérdense que Dios es santo y no podríamos estar cerca de Él si nosotros hubiese pecado. Entonces por eso el castigo es estar separado de Dios, ¿verdad? Eso es estar separado, es feo. Imagínate que te separaran de tu mamá o de tus hermanos, ¿sí? ¿Qué sentirías? Pues yo creo que muy feo. Imagínate ahora la separación. No es solamente un ratito. Si tú no te arrepientes de tus pecados, la separación va a ser eterna, para siempre, ¿no? Entonces, ese es el castigo del pecado. El pecado es un problema para todos. Y me imagino que el Señor pensaba mucho en el problema del pecado que tenía la gente, pero también tenían mucha hambre. Esa era la cuestión que estaban ahí. Y fíjense lo que les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Cuando les dijeron, Señor, pues ya, córrelos de aquí, que ya se vayan, porque pues, no tienen que comer y que se vayan. Fíjense el Señor Jesús
lo que les contesta. Respondiendo él les dijo, darles vosotros de comer. Imagínense en ese momento que les dice el Señor, eran más de 5,000 personas. Y en ese momento les dice el Señor, pues denles de comer, ¿cuál es el problema? ¿Tienen hambre? Pues que coman, ¿no? Pero imagínate, es como que tú tienes hambre, pero no tienes dinero con qué comprarla, ¿no? Y puedes encontrar 3 puestos de quesadillas, 2 de tacos, 1 de hamburguesas, pero no tienes dinero. ¿Cómo le vas a hacer para comprar comida si no tienes con qué comprarla, no? Bueno, ellos yo me imagino que sí tenían dinero, pero el problema es que no había qué comer en ese lugar, ¿no? No había dónde ir a comprar esa comida, entonces le respondió, pues dales de comer vosotros, ¿no? Que vayan y compren, dicen. Y entonces los discípulos, pues sí, dijeron, Señor, espérate tantito, ¿no? Me estás diciendo algo que es imposible. Dice la palabra de Dios, fíjense lo que dice, que les contestó los discípulos, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, ¿sí? Imagínense que 200 denarios era como el sueldo de un año de una persona, ¿sí? De trabajo. Entonces los discípulos sí dijeron, espérame tantito, Señor, eso es demasiado dinero, ¿no? Es más, no tenemos esa cantidad de dinero. Y luego imagínense que es como si yo les dijera, vayan y consíganme 5,000 bolillos, o unos 10,000 bolillos para darles de comer ahorita en una iglesia donde van a llegar 10,000, 15,000 gentes, ¿no? Dicen, espérame tantito, ¿de dónde te saco 15,000 bolillos? ¿De dónde te saco para darles de comer tanta gente, no? Aunque tuviera los 200 denarios, era imposible ir a comprar esa cantidad de pan, ¿no? No había una panadería que en ese momento diga, oiga, señor, ¿me da 15,000 bolillos, por favor? Ah, sí, ahorita se los empaco, ¿no? No hay esa cantidad de comida para darle, ¿no? Entonces, por eso los discípulos estaban sorprendidos con la respuesta del Señor Jesús en ese momento y le dijo, pues bueno, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús, fíjense lo que les contesta. Y aquí vamos entrando un poco más a lo que dice mi camiseta, ¿verdad? Y dice, y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y verlo, ¿no? Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces, ¿no? En ese momento, dice la palabra de Dios en otros evangelios, que encontraron un muchachillo, ¿sí? Que traía, yo creo que su lunch, dice el pastor, en su bolsa, porque yo creo que este niño sí se preparó y cuando le dijo, mamá, voy a ir a dar una vuelta por ahí y quiero, dicen que ese Jesús que anda en las calles, anda predicando y lo voy a ir a seguir a donde se vaya, ¿no? Entonces yo creo que la mamá le dijo, sí, pero antes de que te vayas, a ver, llévate tu lunch, ¿no? Y le puso 2 peces y 5 panes, ¿no? En ese momento estaba ahí y le dijeron, pues esto es lo único que tenemos, ¿sí? 2 peces, ¿sí? Y 5 panes, ¿no? Los peces no crean que venían así en caldillo y con papas, no, en esa época no se comían las cosas así. A veces el pescado era frito, se salaba un poco o estaba seco y esa era la forma en que se lo comían, y con un poco de pan, pues sabía rico, ¿no? También, yo creo que agua sí llevaban también que beber en ese momento, y la gente se preparaba para eso, ¿verdad? Lo único que no se preparaban para llevar, pues, qué comer, ¿verdad? Y entonces le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, ¿no? Y dice que se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, ¿no? Y entonces, pues sí, agarró, por eso podemos saber que fueron una alimentación de 5,000, porque les dijo al Señor, pues hagan equipos, ¿no? Vamos a hacer equipos y como dice que la hierba estaba pues bastante grande, acuérdense que la gente pues en esa época no comía de pie, sino que podía acostarse, se recostaba en las mesas. Acuérdense que las mesas no eran como las que conocemos hoy en día, una mesa grande con sillas. La gente estaba acostumbrada a recostarse al lado de la mesa para poder comer. Entonces agarró y le dijo, ¿saben qué? Van a ser grupos de 100 y de 50 y vamos a hacerlos, ¿no? Y entonces, pero imagínense la cantidad tan grande de todos los grupos que hicieron, de 100
y de 50 personas, hombres principalmente, cuando los puso, ¿no? Y entonces la palabra de Dios dice que Jesús tomó esos panes, ¿sí? Esos panes y esos 2 peces que estaban ahí, ¿sí? Jesús los tomó y dice que los bendijo. Fíjense la palabra de Dios ahí en el versículo 41 dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los peces y dio a sus discípulos, ¿verdad? La palabra dice que tomó esos 5 panes y los bendijo. Pues ¿qué iba a hacer, no? Los discípulos no sabían qué iba a hacer, ¿no? Como que yo creo que cuando el Señor le dijo, pues trágame esos 2 peces y esos 5 panes, y como que dijeron, y como, ¿para qué? Yo creo que hasta uno maliciosamente pensó, se va a aprovechar, él se los va a comer, dijo, yo creo, alguno de por ahí, ¿verdad? Dijo, yo creo que se los va a comer él, y lo peor no es que ni va a convidar, porque pues 2 peces y 2 panes, pues no sirven, pues de nada, ¿no? Entonces dijo, pues ya, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, el Señor dice que los bendijo. Como Jesús es Dios, Él sabe todas las cosas. Sabía cómo iba a alimentar a la multitud en esta ocasión y sabía que iba a ser dentro de poco tiempo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo más importante. Estamos viendo en la lección los milagros del Señor y el poder del Señor Jesús. El Señor tiene poder para hacer lo imposible, ¿no? Había 2 peces, había 5 panes y había más de 5,000 gentes, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Ahora tú y yo sabemos que Jesús, sí, hizo algo bien importante. No solamente nos alimentó, sino también dice la palabra de Dios que Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él es perfecto. En Él no había pecado. Él no merecía morir en una cruz. Él no era culpable de nada porque, recuerden, Él es santo también. Él no había hecho pecado, ¿no? Pero fíjate, Él te ama de tal forma que quiso tomar el lugar que tú y yo merecíamos. La palabra de Dios dice allá en Corintios que Él murió en una cruz, ¿sí? Y derramó toda su sangre por nuestros pecados, ¿sí? Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados, perdón de pecados, ¿sí? Entonces Él tenía que tomar ese lugar y dio toda su sangre y tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Y fíjense, el castigo no solamente fue en la cruz. La palabra de Dios dice que desde que lo apresaron, pues lo empezaron a decir mentiras de él. Luego le escupieron en el rostro, lo golpearon. Luego dice que también le pusieron una corona de espinas y le pegaban con una caña en su cabeza, y pues esas espinas se le empezaron a enterrar en su cabeza. La palabra de Dios también dice que le dieron de latigazos, ¿no? Por la ley de los romanos, creo, y aún de los judíos, pensamos que fueron más de 30 latigazos que le dieron al Señor Jesús, ¿sí? Y entonces imagínense, esos látigos que tenían en esa época no eran látigos así como el de llanero solitario, ¿verdad? No, eran unos látigos que en las puntas tenía como unos cordones y tenía unos anzuelos para que cada vez que golpearan la carne, no solamente le dolía el latigazo, sino también empezar a desgarrar la piel del que estaban azotando. Todo eso lo hizo por amor a nosotros, porque Él quería tomar el lugar que tú y yo merecíamos para perdonar nuestros pecados. El problema de nosotros estaba solucionando con la muerte del Señor Jesús. Pero déjame decirte que no solamente murió en una cruz, ¿sí? Y también hasta lo crucificaban entre unos ladrones pensando que era culpable, ¿no? No. También de ahí dice que el Señor Jesús después murió. Hubo hasta un soldado que después de que murió, y para verificar que sí estaba bien muerto, vino con una lanza y le traspasó su costado, y dice que brotó hasta agua de su costado, ¿no? La ciencia dice que cuando derramamos toda la sangre, lo último que nos puede salir del cuerpo es agua, ¿no?
La palabra de Dios dice que brotó sangre y agua, quiere decir que ya estaba derramada toda su sangre en ese momento. Pero bueno, vino un discípulo que le seguía con otros hombres ahí, lo bajaron de esa cruz y lo llevaron a una tumba y lo pusieron en esa tumba. Ahí estuvo 3 días solamente, porque Él resucitó. La palabra de Dios dice que también Él resucitó al 3er día. Y porque Él vive, ahora nosotros podemos vivir y tener la seguridad que podemos tener nuestros pecados perdonados, ¿verdad? Entonces, por lo que Él hizo en la cruz y porque Él resucitó, la solución de nuestro pecado ahora ha sido resuelta. Podemos pensar que Jesús es nuestro Salvador y el Redentor de nuestros pecados. Qué hermoso saber esta parte, que Jesús murió por nosotros. Sabía de antemano lo que iba a hacer en la cruz y también sabía en ese momento pues qué iba a hacer el Señor Jesús después de lo que hizo, qué iba a hacer en ese momento. Y dice la Escritura que levantando los ojos al cielo lo bendijo y se lo dio a sus discípulos, ¿verdad? Esos panes que estaban ahí, recordemos que eran 2 peces y 5 panes, y dice, se recostaron, los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y dice el versículo 43, y comieron todos y se saciaron, ¿verdad? Comieron todos. Pero déjenme decirles algo interesante de esta parte de la Biblia, ¿no? La alimentación en otros versículos, bueno, en este versículo también dice que comieron 5,000 hombres. Contaron solamente a los hombres, pero no creo que se fueran viendo bien gachos, como decimos, que los hombres se sentaban a comer y sus mujeres y sus hijos pues no hayan comido, ¿no? Imagínense que la mayoría de hombres fueran casados, ¿no? Y vamos a pensar que cada uno sí iba a su esposa con ellos, ¿no? Y aparte llevaban a uno de sus hijos. Vamos a contar en un promedio 3 personas. Entonces no fueron a alimentar 5,000 gentes, ¿no? Fueron 15,000. Y a lo mejor había unos solteros que iban ahí, pero sí nos ponemos a sacar números, definitivamente no eran 5,000. Fueron más de 5,000 y podemos pensar que eso. Pero bueno, la Escritura dice que alimentaron a 5,000. Dice el versículo 40, y los que comieron eran 5,000 hombres, ¿verdad? Ahora sí ya vamos entendiendo por qué la razón de mi camiseta. 2 peces, 5 panes es igual a 5,000. Espero que sí, ¿verdad? Y entonces puedan entender que el Señor Jesús hizo un milagro y quiso saciar las necesidades de estos hombres. Y entonces podemos pensar que el Señor Jesús estaba siendo compasivo con ellos porque les amaba y quería hacer. ¿Qué es lo que podemos aprender? Si tú ya eres hijo de Dios, porque a lo mejor si tú no eres hijo de Dios, pues por todo lo que tú escuches y quieras hacer lo bueno y todo lo demás, no puedes alcanzar la salvación. La salvación solamente la vas a encontrar a través de Jesús. Como ya te dije, Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Y Él ya perdonó nuestros pecados en la cruz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reconocerlo a Él como Salvador, reconocernos pecadores, que por más que quisiéramos hacer, no lo vamos a lograr para quitar todo eso, ¿ah? Entonces, vamos a hacer, perdón por la interrupción, aquí tengo mi teléfono, déjenmelo apagar tantito y continuamos con mi clase, pero aquí seguimos. Y entonces, la palabra de Dios dice que nosotros podemos ser salvos por medio de Jesús. Debemos reconocer que somos pecadores y que Él tomó el lugar y solamente orar y decirle, Señor, pues yo sé que tú me amas, yo sé también que he hecho cosas malas que a ti no te agradan, el pecado me separa de ti, yo no quiero estar separado toda la eternidad de ti, yo quiero estar donde tú estás, ¿verdad? Y entonces como tú eres santo, tú me puedes dar de tu santidad a través del perdón de Jesús. Y yo quiero hacerlo, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Y le podemos decir eso así con nuestras propias palabras. Y dice la palabra de Dios allá en Juan, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, permiso, de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser
un hijo de Dios si tú te arrepientes de tus pecados, ¿verdad? Y reconoces a Jesús como tu Salvador. Bueno, y eso lo podemos hacer y le puedes pedir ayuda a mamá o a papá o a alguien que conozca de Cristo, decirle, oye, yo quiero recibir a Jesús, ayúdame. Y Él te va a ayudar para hacerlo, ¿verdad? Y también, bueno, puedes ir a la iglesia con nosotros también y allá acercarte con nosotros y nosotros también podríamos ayudarte. Pero bueno, también si tú ya eres hijo de Dios, pues la enseñanza es, ¿cuál es la enseñanza que podemos hacer? Dios suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? Dios puede suplir nuestras necesidades cualquiera que sea, ¿no? No importa que a veces pensemos que es muy poco. 2 peces, 5 panes, dan 5,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y sobreabunda para que nosotros podamos. Así que si en esta semana tú te enfrentas a alguna situación difícil, algún problema difícil, alguna necesidad difícil, pues ora que el Señor te va a dar una solución. A veces la solución no es como nosotros quisiéramos, pero la solución que Dios nos va a dar es la perfecta y la que Él quiere que nosotros obtengamos. Así que tú confía en Dios, confía en el poder del Señor Jesús. Él, nadie lo puede limitar. Eran 2 peces, eran 5 peces. ¿Cómo se te ocurre, Señor, con 2 peces y 5 panes darles de comer a esta gran multitud? Para el Señor no hay limitantes. En eso podemos estar seguros y podemos confiar. Así que aprendamos esto y digamos que el Señor tiene poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Así que confiemos en eso y vivamos plenamente en Jesús y reconozcámoslo en todos nuestros caminos. Espero que Dios te haya hablado en esta mañana o tarde, no sé a qué hora escuches la clase, pero que Dios te haya hablado y te dé confianza y puedas también hablarle a otros acerca de ese Jesús milagroso y ese Jesús que sobre todo perdona pecados y te ha perdonado tus pecados a ti, que esa es mi confianza. Nos vemos en la próxima clase, que Dios les bendiga y nos vemos entonces la próxima semana. Dios les bendiga. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias a Dios que estamos aquí y pues vamos a hacer un trabajo manual de la clase que acabamos de tener. Muy interesante, muy bonita, fue Jesús alimenta a los 5,000. Entonces vamos a hacer un trabajo manual en el cual nos va a recordar la provisión de nuestro Dios, la provisión que tuvo el Señor Jesús con aquellas personas que lo estaban escuchando, que estaban escuchando de su predicación. Entonces, acuérdense que hablamos de 5 panes y 2 peces. Pues vamos a hacer unos panes y unos peces y una canastita. Para eso vamos a necesitar tijeras, pluma o un lápiz, pegamento, unas hojitas de colores. Yo tengo aquí unos folders. Si ustedes tienen cartón de los que les haya sobrado, está bien. Pero la canastita debe de estar un poquito más fuerte, no nada más con hojas. Pero lo que ustedes tengan, eso está bien. ¿Sale? Bueno, vamos a tomar, yo traigo 2 colores de hojas. Traigo amarilla y azul. La azul la vamos a ocupar para los peces. Y la amarilla la vamos a ocupar para los panes. El pan más o menos es amarillito, cafecito. Entonces vamos a tomar nuestra hoja de esta forma y la vamos a doblar así, más o menos que sean unos 3 dedos. De ustedes más o menos, pues, más o menos este doblez, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer como un tipo abanico. Le doblamos así, luego le doblamos así. Y por último le doblamos así. Ya lo tenemos así. Vamos a tomar nuestra hoja. Miren, de esta donde está sueltito, lo vamos a hacer así, ¿ok? De aquí vamos a dibujar. Aquí donde está nuestra hoja suelta. Entonces tomamos nuestro lápiz y vamos a dibujar un pan, más o menos. ¿Cuántos panes dijimos que eran? 5 panes. Entonces vamos a dibujar más o menos 1, 2,
3, 4, 5 más o menos. Aquí los vemos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Entonces vamos a tomar nuestras tijeras. Vamos a cortar uno por uno. Fíjense bien lo que tenemos que hacer. Vamos a recortar de esta forma. Nada más así. Hasta aquí. Aquí no le recortan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tomamos le damos una vueltecita y lo cortamos así. Y no lo recortan de este lado. Así con todos los panes. Los vamos recortando. Se los voy a hacer otra vez para que se fijen bien. Tomamos de esta forma, así. De este lado no recortan. De los dos lados, donde acaba, no recortan. Ya tenemos dos. Vamos a hacer nuestra basurita para acá. Volvemos así. Ya tenemos 3. Y le podemos hacer unos detallitos para que simule que son panes. Ahorita les voy a enseñar cómo le vamos a hacer unas figuritas. También necesitamos unos plumones. Si los tienen, si no tienen, pues plumón, no importa. Que tengan lápices de colores, no importa. Entonces yo aquí tengo unos plumones. Vamos a tomar un plumón color marrón. Entonces vamos a hacerle a nuestros panes unas rayitas así. ¿Ya vieron? A todos vamos a dejar aquí nuestros 5 panes que ya recortamos. Ahora vamos con la hoja azul. De igual forma hacemos un doblez, más o menos unos 3 dedos, como tipo abanico. Doblamos para un lado. Perdón, ya nos está dando la hora el reloj. Así, tipo abanico. Y así, ¿ok? De igual forma vamos a dibujar. Aquí nos sobró un pedacito, vamos a recortarlo. Lo vamos a desechar. Entonces, de igual forma, de aquí donde está nuestra hoja libre, vamos a hacer un pez. Vamos a trazar así y así. ¿Ya vieron? Ok, ¿cuántos peces dijeron en la historia? 2 peces. Entonces vamos a dibujar 2 peces. De igual forma, vamos a recortar, vamos a cortar el cuadrito. Vamos a recortar el contorno así. Así. Y aquí no lo recortamos, ¿eh? Así. Así. Así queda. 1. Y luego vamos a recortar de la misma forma. De la parte de la colita del pez no le vayan a recortar. Recortamos. Y del parte de la cabecita donde está su boquita tampoco lo recortamos. De igual forma del pan podemos hacer unos detallitos. Vamos a pintarle su ojito. Vamos a pintarle unas aletitas. Su boquita. Más o menos. ¿Cuántos peces dijimos? 2. Vamos a pintarle su ojito. Unas aletitas. Y ya tenemos aquí nuestros 2 peces y nuestros 5 panes. Ok. Ahora, ¿se acuerdan que tenían unos canastos? Vamos a hacer unos canastos. Aquí, les digo, tengo unos folders. Ustedes van a ocupar cartón, lo que ustedes tengan. Vamos a ver, vamos a doblarlo para que quede de esta forma, que tiene que ser doble. Entonces aquí tengo una muestra. Bueno, vamos a ponerla así. Del lado donde está el canto del
del folder vamos a colocar una canastita que ustedes dibujen más o menos así. Y luego le vamos a poner una rayita recta y luego una curvita. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces así vamos a doblar nuestro folder. Nuestro folder tiene que ser, vean bien, tiene que ser 1, 2, 3, 4 capas. Entonces trazamos una raya recta, una curvita y luego trazamos así nuestra canasta. Vean cómo queda, ¿sale? Bueno, entonces vamos a cortarla así. Vamos a abrirlo y vean. Entonces aquí vamos a cortarle de esta forma para hacerle. Lo voy a hacer uno por uno porque está muy grueso. ¿Ya vieron cómo quedó nuestra canasta? Entonces con esta muestra vamos a trazarle a la que no le alcanzó a pasar el lápiz. Entonces le trazamos así la raya recta y lo vamos a cortar igual. Así. Ya quedó, ya tenemos 2 piezas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok. Entonces para esta canasta vamos a hacer una cosa. Ya ¿se acuerdan que les pedí un poquito de pegamento? Ya lo que tengan ustedes. Vamos a poner nada más pegamento en la parte de aquí abajito. En esta parte no le pongan pegamento. Le van a poner pegamento en esta parte de aquí abajo y de aquí arriba de su canastita. Donde hicieron el corte no le pongan pegamento. Entonces lo vamos a poner así, de esta forma. Ya quedó. Entonces aquí no le pusimos pegamento, entonces espérenme que todavía no acaba de pegarse bien. Vamos a ponerle un poquito más de PRIT para que se pegue. Creo que ya. Entonces vamos a hacer unas rayitas para simular que sea nuestra canastita, así en diagonal. Y luego las hacemos al lado contrario. ¿Sí? Aquí yo ya me adelanté un poquito. Y ya están estas. Y con el plumón marrón, pues vamos a bueno, es que esta no le he pegado. Mejor con esta que ya pegué. Le hacemos las rayitas así. Y se simula que es la canastita. Y en la parte de arriba también le hacemos rayas. Y ya simulamos que es nuestra casita. Nuestra canastita, perdón. Casita, no. Entonces, ¿se acuerdan que cortamos 5 panes y 2 peces? Bueno, aquí están los panes que son 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos 2 peces. 1 y 2. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice la palabra de Dios, dice la Biblia que él oró por los alimentos. ¿Y qué pasó? Se multiplicaron los peces. ¿Ya vieron? Qué bonito. Y se multiplicaron los peces. Entonces ponemos nuestra canastita aquí, donde está abierto, y ponemos nuestros pececitos. Y ustedes pueden hacer tantos peces que ustedes quieran. Ahí están nuestros pececitos. ¿Y cuántos
¿cuántos panes eran? 5 y se multiplicaron. Y así como les estoy poniendo, le pueden hacer los detallitos de trazarle esas rayitas para que simulen que son los panes. Y guardamos nuestros panes, nuestros peces en nuestra canasta. Y así nos vamos a acordar de que Dios multiplicó en esa ocasión y alimentó a 5,000. Y cuando les pregunten a sus papis, ¿qué trabajo manual hiciste? Les platican y ustedes les dicen y abren sus panes y fue lo que multiplicó el Señor Jesús. Pero nuestro texto es muy importante que nos los aprendamos. Yo ya lo escribí aquí y dice que está en Filipenses 4:19, que ya lo estudiamos hace ratito con nuestras maestras y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su misericordia. Espérenme tantito, déjenme leerlo. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en Filipenses 4:9. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra canastita? Le ponemos print a nuestro texto, que lo escriben con una letra muy bonita. Lo copian de su Biblia, que está en Filipenses 4:19. Lo ponemos aquí. Y aquí está nuestro trabajo manual. Espero que les guste, que lo hagan y que recuerden que Dios suple todas nuestras necesidades, así como suplió las necesidades de aquellos hombres que escuchaban su palabra, también nosotros. Y nosotros debemos de confiar que Él nos cuida, que Él nos protege y que Él suple todo lo que nosotros necesitamos. Bueno, espero que lo hagan, chicos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Bye. Pues bueno, ahora sí van a entender el sentido de mi camiseta, ¿verdad? Ahora sí les puedo explicar lo que les expliqué a mis alumnos de secundaria cuando me la llevé a la escuela, que me decían, profesor, ¿cómo 2 más 5 va a dar 5,000? Esto es imposible, les dije. Pues es que no han leído Biblia. Y ustedes hoy con la lección pudieron entender que sí se multiplicó 2 más 5, fueron 5,000. Y acuérdense que, como lo dije en la clase, no solamente fueron 5,000, yo creo que fueron como unos 15,000 o 20,000, porque dice la Biblia que fueron 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, ¿verdad? Entonces, imagínense, era un titipuchal de gente. Entonces, pero bueno, lo conocemos como el milagro de la alimentación de los 5,000. Y bueno, Dios tiene preparado que también Él puede multiplicar lo que tú necesitas, ¿verdad? Y Él es poderoso para satisfacer cualquier necesidad. Así que en esta semana que te enfrentes con algún problema, con alguna necesidad, recuerda cómo Dios multiplicó a través de Jesús 2 peces y 5 panes y se volvieron 5,000, ¿verdad? Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque confiamos en tu poder. Gracias porque a través de Jesús, Señor, lo mejor de todo es que podemos tener nuestros pecados perdonados, Señor. Él ha solucionado ese problema que teníamos con el pecado y ahora, por lo que hizo en la cruz, podemos ser aceptos delante de ti. Gracias porque ahora somos llamados hijos tuyos y porque somos tus hijos podemos vivir en plenitud, confiando que tú nos ayudarás día con día. Ayuda a estos pequeños durante esta semana, Señor. Cuídanos del frío, porque está haciendo mucho frío, Señor, y que nadie se enferme y que todos podamos seguir haciendo los labores que tú nos das cada día, Señor. Gracias también por el frío y por el clima, porque así lo hiciste también tú y no nos quejamos. Agradecemos porque tenemos una casa, un abrigo, que comer y todo eso es bajo tu gracia y por tu propia misericordia. Gracias por todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sale, chicos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Adiós. Demos gracias a Dios por lo que hemos aprendido hoy y pidámosle que podamos aplicar las enseñanzas durante la semana. Terminemos este hermoso día alabando a nuestro Dios. ¡Cantemos! Juan 3:16 dice, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta alabanza nos recuerda que Dios dio a su único Hijo para salvación de nuestros pecados y vida eterna.
No nos avergoncemos de hablar de Él. Cantemos juntos, hermanos. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Como dice en 1 Pedro 1, 8 y 9, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él es la salvación de sus almas. 1 Pedro 1, 8 y 9. Alabemos a Dios, hermanos. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Por qué?